Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Hilo Verde. Mi nombre es Agustina Grasso, soy periodista ambiental. Mi nombre es Mauricio Irigoyen, soy periodista y podcaster. Si te interesa el ambiente, te interesan las noticias, si te interesa saber qué está pasando en el mundo en materia ambiental, este es tu lugar. Bienvenidos a la segunda temporada de Hilo Verde, un espacio donde seguimos el hilo del planeta. Vamos a estar hablando de los zoológicos. ¿Sigue habiendo zoológicos en el mundo? ¿Por qué alguna vez igual hubo zoológicos, no? Porque también es eso, como que a veces me explota la cabeza respecto a este tema. Y para eso además estuvimos investigando un poco el tema y también tenemos una entrevista muy especial. ¿Sabés quién? No. ¿Me vas a contar o vamos a dejarlo ahí en stand-by? No, me parece que estuviste vos encima, o sea, no te hagas. No, pero yo quiero meter un poco de... ¿Misterio? De misterio. No tirar todo ya, digamos, yo creo que podemos contenido. ir develando el misterio a medida que pase el episodio. ¿Cómo lo ves? Bueno, está bien, me gusta. Bueno, tenemos una entrevista muy especial para hablar de un tema clave que tiene que ver con que Argentina se convirtió en un país libre de elefantes en cautiverio. Ya no tenemos más elefantes en cautiverio. La última elefanta fue Kenia, que ahora a principios de julio, ya desde principios de julio, digamos, está viviendo en un santuario en Brasil. Y bueno, a raíz de eso entrevistamos a alguien muy especial para poder hablar de la vida de esta elefanta tan particular. Sí, además un tema que mucha gente estuvo detrás durante mucho tiempo, poniendo su granito de arena para que justamente Kenia hoy esté ya en Brasil, ya no en Argentina, y por lo tanto que podamos decir que Argentina es libre de animales en cautiverio, con lo cual... De animales no, ojalá decir animales en cautiverio. De elefantes en cautiverio, ¿quién pudiera decirlo, no? Ojalá falte poco para eso también. Y bueno, lo que pasa es que es algo muy complejo, creo que también es parte de lo que venimos hablando y venimos hablando con especialistas, que también que haya animales en cautiverio tiene que ver, primero obviamente con una idea, mira, te traigo, ¿querés que te empiece a tirar datos? Por favor. Te tiro, primero tiene que ver con una idea histórica, ¿no? O sea, los primeros zoológicos arrancan en el 2500 antes de Cristo, los primeros zoológicos. 2500 antes de Cristo. Exactamente, sí. O sea, los primeros registros dan de animales exóticos en cautiverio con esta idea de el poder y demostrar que había animales y que los faraones criaban animales como leones, por ejemplo. Esto se remonta a la Mesopotamia y a Egipto. Y en China al 1100 antes de Cristo. Estamos hablando de un montón de tiempo atrás, donde muchísimo. Los animales además eran ya vistos desde ese momento como cosas que te daban poder. Exacto, ¿no? como conquista, como si fueran las joyas, ¿viste? Exacto. No como esa cosa que vos tenías como para mostrar poder, ¿no? Entonces, obviamente, esto se remonta a algo a nivel histórico, a nivel cultural, pensaba, ¿no? La cuestión de la especie humana ponerse como por encima del resto de otras especies vivientes. Un horror, obviamente, pero bueno, también cómo deconstruir esta idea es lo que vamos a charlar en este episodio. O sea, cómo deconstruir la idea esta de zoológico y por qué necesidad tenía el hombre, la mujer, o sea, la humanidad de tener que observar a primera vista un animal que ni siquiera es de ese hábitat, porque imagínate lo que era, ya estamos hablando de hace un montón, ahora vamos a seguir igual avanzando, pero digo, ¿cómo llegaban esos animales al país? ¿Cómo llegó una jirafa a Argentina? Sí. ¿Cómo llegó un oso polar en medio de Buenos Aires, ¿no? De construir 4000 años de historia de la humanidad en relación con los animales, obviamente que va a llevar su tiempo también. Obviamente. Yo creo que estamos recién iniciando una etapa distinta donde estamos tomando conciencia como humanidad para realmente tomar a los animales como seres vivientes, ¿no? No, tomarlos tal cual, o sea, que somos parte de un planeta en el cual, o sea, tenemos los mismos derechos. Total. Entonces creo que va un poco por eso y obviamente es mucho lo que hay que deconstruir y como decíamos, o sea, aparte de, bueno, cómo llegan estos animales a estar en cautiverio, también no hay que olvidar otro tema que tiene que ver con, digamos, todo lo que tiene que ver con el tráfico de fauna, ¿no? Y el mascotismo, o sea, muchas personas que también hasta el día de hoy, creo que ayer te pasé un video, ¿no? De un ciervo que fue rescatado. Sí. Un bebé ciervo. Como tráfico ilegal. Exacto. Y muchas veces encima para criarlo decir, bueno, nada, lo tengo bueno, en un momento también hoteles de lujo, por ejemplo, que tenían por ahí animales exóticos, como que supuestamente sueltos. Claro, pero vos fíjate cómo igual esto tiene que ver con esto que decíamos de los 2500 años antes de Cristo,
con la idea del poder, como que vos, como elite, ¿no? Claro. Como diciendo, a ver, ¿a quién tenés vos en el fondo de tu casa? Tengo un siervo, no sé, o bueno, se me viene también el mismo ejemplo de en su momento Pablo Escobar, ¿no? En Colombia, donde tenía sus hectáreas inmensas y se hacía traer animales es cierto, me había olvidado de Pablo Escobar. A su estancia, sí. Y había de todo, desde hipopótamos hasta leones, hasta tigres, y obviamente estaba relacionado con el tráfico ilegal, ¿no? Obviamente, pero bueno, digo, entonces esta cuestión de que vos decías con esta utopía, ¿no? De animales libres de cautiverio, ¿eso es posible? Por lo que estuvimos hablando con muchas personas, o sea, eso no es posible porque hay animales que fueron, o sea, animales exóticos que fueron criados como mascotas y que después muchas veces no pueden volver a su hábitat porque no lo conocen y no saben, o sea, no podrían subsistir en ese hábitat. El animal termina aprendiendo justamente lo que va vivenciando dentro del zoológico, ¿no? O tal estos cual. ecoparques. Siguiendo con esta línea de tiempo, durante la Edad Media se da como algunos inicios de zoológicos. Por ejemplo, dice, la Torre de Londres tuvo un zoológico real desde el siglo XIII hasta el siglo XIV, por ejemplo. Y después ya la idea de zoológico moderno en sí surge del siglo XVIII y XIX. O sea, ahí nace como digamos, el concepto de zoológico como una institución pública y educativa. Dice Londres, o sea, pues seguimos acá con Londres, funda el primer zoológico moderno con fines científicos, no solo el rol de entretenimiento. Y ahí también empieza como esta idea de muchas veces del tema museos o el tema ciencia, como que también ahí hay que tener mucho cuidado respecto a lo que se esconde detrás de, o lo que se creía, ¿no? En ese momento. Y también estaba Viena, ¿no? Como uno de los zoológicos más importantes. Sí, claro, pero no sé si estoy en capacidad de poder pronunciar el Tiergarten Schnurbrunn. Es el zoológico más antiguo en funcionamiento, desde 1752. Claro, porque es súper conocido. Por eso se me vino Viena, pero no tenía el nombre, así que lo dejamos ahí en stand-by. Ok. Bueno, y a mediados del siglo XX, ahí los zoológicos empiezan a reformular su rol hacia la educación ambiental y la conservación de especies. Pero no podía dejar de pensar en Buenos Aires, ¿no? Sí, en el caso del zoológico de Buenos Aires, en pleno Palermo. En medio de la ciudad. En medio de la ciudad. Un oso polar en medio de la ciudad. O sea, increíble. De verdad que es increíble. O sea, yo me imagino al oso polar en pleno enero en Palermo. No. Es más, yo lo he visto. O sea, porque cuando era adolescente viste que es típica salida, que también uno a veces hasta que te deconstruís y entendés y qué sé yo. Sí, cuánto uno naturaliza, ¿no? Y lo he visto a ese oso polar tan triste, pobrecito. Y al tiempo muere después. Sí, no, es terrible. Inclusive se me venía cuando vos decías que era la típica salida de adolescente. Sí. También los colegios fomentaban. Total, es verdad. Iban los visitas colegios. A los zoológicos. No, claro. O Por sea, suerte eso está cambiando. Porque era como la excursión cuando te llevan a ver a la fábrica de Coca-Cola. O sea, cosas que no estaban bien, ¿entendés? Pero te lleva al colegio y es como que, claro, imagínate toda la construcción que hay alrededor claro. que te está llevando al colegio. Sí. Bueno, entonces te quería decir algo de los inicios del zoológico de Buenos Aires. Se funda en 1888. 1888, ok. Estamos hablando de casi 150 años. O sea, hace 150 años se funda. En pleno auge del modelo agroexportador, Argentina buscaba consolidarse como la Europa de América del Sur. O sea, volvemos a esta idea de que animales, ¿no? Y esta idea, entre comillas, de progreso, de modernización, y la idea de mostrarse como una capital al nivel de las capitales europeas, ¿no? Tal cual. Inclusive en esa época es donde también en Buenos Aires tenía mucho que ver a nivel arquitectónico todo esto de parecernos ¿no? A ciudades europeas. Tal cual. De París. Totalmente. Y otras, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, se ve que también los zoológicos hicieron su parte ahí. Y llegó a tener más de 300 especies, ¿no? Y también no hay que olvidar que hasta el día de hoy las jirafas, por ejemplo, mismo justo que ayer vi que el ecoparque, bueno, después el zoológico en el 2016 recién se convierte en ecoparque. Empieza, digamos, esta idea de que hay algunos animales que pueden ir a santuarios, que pueden ir a ecoparques, que salen del zoológico y otros que están ahí hasta el día de hoy. Como es el caso de las jirafas, porque bueno, según lo que dicen desde el ecoparque y lo que plantea es que primero, además el traslado de una jirafa, me acuerdo hace un tiempo había hablado con unas personas que tienen un santuario de jirafas en Brasil,
y hablaban en África, y hablaban también de la idea del traslado, ¿no? O sea, de que no es sencillo también. Claro. Y además hubo una muerte de una jirafa que también murió en medio de un traslado. Entonces también hay una cuestión ahí de el costo, quién se hace cargo. Y bueno, nada, ojalá fuera una prioridad y se pueda hacer, pero bueno. Claro, ¿cómo están de salud los animales para poder ser trasladados? Creo Exacto. que vamos a hablar algo de eso con nuestro entrevistado. ¿Ya podemos revelar quién es? Esperá. Un toque más y ya estamos. Bueno. Me parece importante 2 cosas respecto de esto. Que hay una burocracia terrible para poder trasladar a los animales. Sí, re. Eso punto número 1, que eso obviamente lo que hace es dilatar muchísimo los tiempos de traslado. Y después lo que vos decías, la salud del animal para poder ser trasladado, se hacen un montón de estudios previos para su traslado. Sí. Y después, si el animal se puede adaptar al nuevo hábitat, ¿no? ¿Develamos el misterio? Bueno, dale, develamos el misterio. ¿Lo decís vos? Decilo. Y el entrevistado del día de hoy es... Redoblantes. Nicolás Pols. Ahí está. Él es actor, activista, viene trabajando en un proyecto que lo súper recomendamos acá desde Hilo Verde, que se llama L-Cast, y que este proyecto viene justamente en formato de podcast. Correcto. Además es una página web, porque bueno, vienen trabajando un montón ahí con todo el tema en general, contando historias de elefantes y elefantas en cautiverio, un poco el concepto a nivel mundial también de un poco el recorrido que estábamos haciendo, pero ya volcado a elefantes. Y nos juntamos, lo vimos, estuvimos charlando, súper interesante, y le preguntamos a él también qué opinaba sobre zoológicos y esta idea de animales en cautiverio. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, queríamos preguntarte tu opinión acerca de los zoológicos en la actualidad. Para mí son cárceles de inocentes, no hay otra lectura posible que pueda hacer, y son un gran engaño, porque pensar que uno ve en un cartelito que dice, no sé, ejemplo, hablando de elefantes, elefante, animal mamífero que vive vegetariano, que vive en la sabana, en manada, matriarcado, y después vos ves un elefante que está solo, que no procura su comida, que lo ves encerrado, entonces no ves nada de esa característica que te dicen. Para mí son cárceles que no debieran existir, ni los acuarios, ningún lugar en donde se encierre, sobre todo pensando eso, en el entretenimiento, que alguien va a entretenerse viendo eso, me parece una crueldad. No, ¿sabés qué pensaba también? Que también hay como un cambio de paradigma, ¿no? Porque digo, también esta cuestión de que muchas veces, y lo pienso en los zoológicos así de manera filosófica, digo, esta cuestión de como especie humana ponernos en un lugar como si hay que ir a ver de cerca un león, un elefante, o sea, ¿por qué no? Si no es su hábitat, si no es... Como que ahora digo, siento que en esto, ¿no? Al darse la liberación del último elefante, como que hay un cambio de paradigma que bienvenido sea, ¿no? Tardío, pero bienvenido, o que quizás nunca debería haber pasado, ¿no? Pero sí, bueno. pero que reviste muchísima también oposición, ¿no? O sea, sin ninguna duda, primero, creo que el ser humano quiere poseer, dominar a todo. Un CEO de una empresa, a sus empleados, no sé, pasa en todos lados, y el ser humano lo hace con los animales, dominar al animal. Entonces casi que hoy yo me aboco solamente a campañas animalistas, porque siento que no tienen una voz. El ser humano puede defenderse con su voz, a pesar de que hay muchos que son callados, y los genocidios que vemos a diario en el mundo son silenciados, a pesar de que el hombre tiene una voz, el ser humano, pero los animales no la tienen. Entonces me parece que ha sido muy maltratado, y el encierro me parece una brutalidad, y desde muy chico me pasa. Me acuerdo que una vez mi abuela se iba de viaje y nos dejó la jaula con su canario para que se la cuidáramos, y lo primero que yo hice fue abrir la jaula para que se fuera el canario. No, me pareció siempre una cosa inconcebible. Y esta diferenciación entre los zoológicos y el ecoparque
¿Existe una diferenciación o es más de lo mismo? Yo en un primer momento abracé el zoológico para que lo cerraran y después con los años también comprendí, y lo comprendí mucho también yendo al ex zoológico de Mendoza, al ecoparque, ¿no? La idea utópica es hay que liberar. Sí, claro que hay que liberar, pero hay animales que no tienen un espacio donde ir. Claro. Entonces, ¿qué se hace con eso? Y yo tuve que entender que toda mi bronca tenía que transformarla en otra cosa. Hay animales que no tienen a dónde ir, que no existen santuarios, entonces, ¿qué es lo que se le puede hacer? Dignificarle el resto de vida que les quede lo máximo posible, mejorarles el ámbito de vida, el espacio donde viven. Ojalá se pudieran trasladar a todos, ojalá no exista ningún lugar en donde se encierren más animales, pero tuve que entender eso, que hay ciertos animales que no tienen a dónde ir, entonces eso es lo mejor que se les puede hacer. Y está bueno ese proceso también de entender que si hay un animal no tiene dónde ir, también es responsabilidad nuestra, ¿no? Desde el mascotismo, desde creer esto. Muchos animales que son salvajes en su hábitat, pero que al ser víctimas de estar en un contexto de encierro o criados como mascotas, claro, ¿no? Sí. También es responsabilidad nuestra que ese animal, y entender que no puede volver a su hábitat. Bueno, pero porque no tiene las condiciones, ¿no? Ahí voy un poco a esa idea que dije antes, que el ser humano cree que puede poseer y dominar todo de todos, ¿no? Sí. Yo conocí hace muchos años en Lima, Perú, una vez que fui a una conferencia sobre vegetarianismo, que me invitaron a hablar, conocí una mujer que hacía un trabajo de rescatar animales salvajes que la gente, los peruanos, ella trabajaba puntualmente en Perú, los peruanos adoptaban. Entonces de repente adoptaban un monito hermosito, chiquitito, que era una belleza, lo tenían en un departamento, pero claro, cuando el animal empezaba a crecer, su instinto salvaje dentro de un departamento era una locura. Entonces no sabían dónde. Algunos lo dejaban en un parque y ella había montado un santuario para recibir estos animales, fundamentalmente monos, ¿no? Pero sí, como el poseer y después tirarlo en la ruta. Tremendo. Sí, tremendo. Lo de los monos es tremendo, porque después es eso, se acostumbran quizás a comer comida humana, o sea, no saben, me acuerdo que he visto ahí en algunos rescatistas que contaban que ni siquiera a veces sabían cómo comer una banana, o sea, ahí está el contexto del cual se lo sacó, que no saben es lo natural, pobre animales. Bueno, pues yo me acuerdo de chico que mis viejos me llevaron al zoológico y yo me acuerdo de tirarle galletitas. ¿Es galletita lo que tiene que comer ese animal? Y en las autopsias a muchos animales muertos en los zoológicos se les encontraban bolsas, porque no hay un control de nada, ¿viste? Claro, no hay un control. Claro, entonces, claro. Yo no estoy de acuerdo con el ecoparque, como no estoy de acuerdo con ningún ecoparque, pero repito eso. Sí. Creo que hay que buscarle la mejor forma. Lo que pasa es que es muy impresionante cuando vas al ex zoológico de Mendoza, al ecoparque, cuando ves el recinto en donde vivió Cecilia, una chimpancé que fue trasladada a un santuario. El recinto de Cecilia no tenía un vidrio, era de rejas, ahora tiene vidrio, y no tenía ningún lugar en donde esconderse. Entonces la actitud de Cecilia era ponerse de espaldas a la gente, que era lo único que podía hacer para refugiarse de las miradas. Estaban todo el tiempo siendo observados. Y yo me metí en el recinto y estuve un rato intentando ponerme en piel y entender cómo fue la vida de ese animal ahí adentro. Muchísimos años. La observación. Entonces un ecoparque siga abriendo las puertas para que la gente vaya a ver, me parece que es como eso, es abrir una cárcel y que la gente vaya a ver a los presidiarios, ¿no? Sí, perverso, absolutamente. Me agarra piel de gallina con este relato que contás, y pensaba, no sé, desde un lugar me acuerdo hace unos años que el zoológico de Buenos Aires tenía un oso polar. Entonces, es distópico, porque un oso polar en medio de una ciudad. En Mendoza hubo varios osos polares. Entiendo, Mendoza en invierno es muy frío, pero el verano te ahogás del calor. Entonces, ¿en qué cabeza entra el tener un oso polar? O el día que se iba a trasladar a Kenia se pospuso porque es un frío polar en Mendoza, y hay muchas imágenes que tomamos de Kenia, una elefanta africana abajo de la nieve. ¿Sí? Claro.
Claro. No tiene sentido. Pero al mismo tiempo hay gente que sigue defendiendo eso, que sigue defendiendo. Es Fuerte. algo, una potestad del país que, bueno, de hecho hubo mucho a lo largo de todos los años que se fue trabajando en todos los traslados, hubo mucha gente que se opuso, porque tenía que ir a otro lado, lugares que no estaban preparados para recibir un elefante, ¿no? Bueno, qué interesante fue hablar con Nicolás, ¿no? O sea, me encantó conocerlo, hablar con él, esa templanza además que tiene. Ya venía, porque esto que estábamos promocionando su podcast, viste que tiene un tono de voz él ya como muy... La forma de narrar en ese podcast lo recomendamos realmente porque... A mí, cuando la primera vez que lo escuché, me emocionó. Realmente me llegó. Igual vos sos de lágrima fácil. Bueno, un poquito. ¿Y quién no? Me gusta esa masculinidad sensible. Sí, total. La tengo a flor de piel, ¿eh? Si querés nos ponemos a llorar ahora acerca de lo que nos va a contar en la segunda parte de la nota. Ah, bueno, ¿va a haber una segunda parte? Claro que sí. Ah, ok. Por eso te la estoy vendiendo. Ah, ok. Y pensaba en esto de él, no sé, como que muchas veces uno dice, bueno, ponele, ¿no? Ya que los animales están en un ecoparque, ¿no? Y los vas a ver y bueno, nada, entender que eso, o sea, ¿por qué tenés que tener todas las miradas sobre vos? O sea, eso no es una vida digna. No, por supuesto que no. O para sea, ningún ser vivo. Y en ningún momento, o sea, esto, no tenés una intimidad, no tenés esto, tu rutina, no sé. Sí, por eso un poco que introdujo lo que va a ser la segunda parte de la nota, ¿no? Donde Nicolás habla en profundidad lo que fue justamente ese traslado. Bueno, lo que pasa que acá viene esto que les quería contar, es que Argentina es un país libre de elefantes en cautiverio, ¿no? La última elefanta que dejó el país fue Kenia, una elefanta de 44 años. Estaba viviendo en el ecoparque de Mendoza, la última elefanta que estaba viviendo en Argentina. Y hacía 40 años que estaba viviendo ahí, encerrada, ¿no? Y fue... También hace varios años se empieza a preparar el traslado a Brasil, porque tenés que mostrarle a la elefanta, o sea, cuál va a ser el lugar donde tiene que estar para poder ser trasladada, tiene que entrar sola a esa caja. Claro. O sea, hay como para que tome confianza, ¿no? O sea, hay como todo un laburo que hay que hacer, digamos, para que el animal entre en confianza para poder, subir sola. Contenedores enormes, sí. Obviamente que hay que trasladar elefantes, por lo tanto no es nada chico. Sí. Y se tiene que acostumbrar ella sola por sus propios medios a estar ahí quieta, y que sea un lugar seguro para ella, digamos, entre comillas, ¿no? Totalmente. Es un poco lo que... Entonces, bueno, digamos, ella hace este recorrido de 3.600 kilómetros hacia el santuario de elefantes de Brasil, esto queda en Mato Grosso, un lugar que cuenta con 1.100 hectáreas, que viven un montón de elefantes que fueron rescatados, también según el origen del elefante, de donde es, o sea, no todos pueden convivir, sino que también hay que, o sea, es como se relacionan también muchas veces según el país de origen. Entonces, bueno, es un lugar que no tiene jaulas, que no va gente a ver, o sea, no hay espectáculos. Entonces, es realmente un santuario muy reconocido y que también funciona mucho por donaciones. Que hablamos con Nicolás Pols es que, él al estar haciendo este proyecto de Lecast, ya había conocido hace varios años a Kenia y siguió todo lo que tuvo que ver con su liberación, ¿no? Entonces, por eso hablamos con él. Pero antes de ir a pasar con su nota, quería como traer acá este recuerdo de que antes de Kenia hubo otras elefantas que también encontraron refugio en el mismo santuario. Pupi, que vivió 30 años en cautiverio en el ecoparque, justo que hablábamos al principio del episodio, de Buenos Aires. Mara, 2020, fue trasladada también desde el ex zoológico de Buenos Aires. Y Poche y Guillermina, madre e hija, que ellas estaban en el santuario en el ecoparque, de Mendoza, y es la elefanta que vos contabas que a los 5 meses de estar viviendo en el santuario de Brasil muere. Fue terrible esa historia porque lo que se cuenta acerca de madre e hija que pueden finalmente, después de toda la burocracia y demás, se logra hacer el traslado a Brasil. Pero previamente hubo todo un trabajo que hacer de los rescatistas y de la gente que estaba involucrada para que la madre, en este caso, le enseñara a la hija a tomar confianza de que iba a estar todo bien y poder
ingresar en esos contenedores de forma segura, y eso llevó un trabajo de meses, contaban los rescatistas. Sí, porque estaban conectados los dos vagones también. Exacto. Para que ellas puedan ir conectadas durante la ruta. Y nada, me parece que es maravillosa también esa historia. Y bueno, y es como que pareciera, o uno igual siempre desde este lado querés como tratar de encontrarle una explicación, pero digo, qué loco que la madre muera. Pareciera como que cuando vio que la hija estaba en un lugar seguro, dijo, ahí, ya estoy tranquila. Hasta acá llegué, claro. Estoy tranquila. Tremenda historia. Bueno, ¿te parece que vayamos entonces a la segunda parte de la nota, en la que Nico, ya nuestro amigo, nos contó cómo fue este traslado y qué sintió él al conocer a Kenia? Y quería que nos cuentes un poco cómo fue esta experiencia, ¿no? ¿Cuál fue tu primera conexión con ella? Transformadora, absolutamente transformador todo lo que pasó desde el primer momento cuando empezamos a pensar en el proyecto hace 2 años que empezamos a pensar en un documental, una serie documental sobre elefantes, y entonces decidimos centrarnos en una historia y desarrollar esas y otras ideas en distintos capítulos de un podcast que lo hicimos. Hasta el momento son 6 capítulos, ahora estamos trabajando en un 7º que se llama L-Cast. Y entonces cuando nos enfocamos en el primer capítulo del documental, en principio empezó siendo el entrenamiento de Tami, del elefante asiático que falleció hace muy poco tiempo en el ex zoológico de Mendoza. Y después, cuando fueron avanzando toda la burocracia y los papeles para el traslado de Kenia, dijimos, bueno, no, centrémonos en Kenia. Y ahí empezó, y yo empecé a viajar mucho al ecoparque de Mendoza para tomar imágenes, para estar con ella, para leerle, para cantarle, para estar en silencio. Y bueno, y fue muy hermoso cada uno de los viajes. ¿Cómo fue el momento de encuentro con la elefanta puntualmente? Es que hubo muchos en estos años. Y todos fueron siempre muy hermosos y al mismo tiempo muy tristes. Porque yo salía del ecoparque de estar tal vez 10 horas filmando, y yo sabía que de ahí me iba al hotel y me bañaba y hablaba con mis hijos y veía amigos y me iba a comer y los abrazaba, y ella se quedaba ahí. No por una decisión propia, sino porque el ser humano en su codicia la confinó a un encierro toda la vida. Entonces era muy triste también todo, muy triste. No había forma de no salir revolucionado en cada una de las visitas, pero siempre con el fin y con la meta de poder trasladarla, de concretar el traslado antes de que perdiera la vida, como pasó con muchísimos, como pasó con Tami, como pasó con Cookie en el zoológico de Buenos Aires, como pasó con Pelusa, como pasó con Yarima, con Merry, con muchos elefantes que la verdad que tristemente no se les dio la posibilidad de terminar su vida en la mejor libertad que se les puede dar. Hace 9 años yo me entero de esto, digamos, de que había elefantes que ya podían ser trasladados, pero que implicaba trabajo de muchísimo tiempo y logística y burocracia, países que se pongan de acuerdo, gobiernos que se van, que no dejan firmado algo y se cae todo y hay que volver a empezar, se vence uno de los papeles y hay que renovar todos los papeles, o sea, mucha desidia y mucha oposición de mucha gente también para los traslados. No hay que olvidar que para el Código Civil y Comercial de la Argentina los animales son cosas como una mesa, como una silla. Son objetos que le pertenecen al Estado, entonces implica una cantidad de decisiones políticas para poder concretar papeles de importación, papeles de exportación, obviamente certificados de salud, y son animales que en muchísimos casos nunca se les hizo ni siquiera un análisis de sangre para ver el estado, o sea, fueron animales abandonados, fueron tirados al olvido, ¿no? En una fosa, literalmente. Pocha, Guillermina y Tami. O sea, Guillermina no conocía el horizonte porque nació en una fosa en cautiverio en un zoológico en Mendoza. La fosa es literalmente un pozo.
Entonces el horizonte de ellos era una pared. O sea, recién Guillermina conoció el horizonte cuando llegó al Santuario de Brasil, en realidad cuando ya estaba en viaje en esa caja, pero cuando llegó ahí empezó a ver y le cambió absolutamente todo, el semblante y todo. Entonces, la desidia implicaba también un abandono. ¿Por qué? Porque había que entrenar a los elefantes para poder ser estudiados, para ver si estaban en condiciones de salud para poder viajar. Entonces, sí, ¿cuál fue mi reacción? Y cuando conocí a Kenia, bueno, eso, mucha emoción, mucha tristeza al mismo tiempo, pero compartí mucho tiempo ahí, leyéndole y estando en silencio y cantándole o tocándole un poco de música. Entonces, en ese tiempo son tantas las cosas que se te pasan por la cabeza, de pensar cuán miserable es el ser humano en su trato hacia el otro, ¿no? No solo hacia el ser humano mismo, sino hacia los animales, por considerarlos inferiores. Así que todo ha sido y sigue siendo muy transformador. Y te quería preguntar, digamos, respecto más al traslado, o sea, sí, en ese día. Y el cruce de frontera fue muy emocionante, ¿no? Porque más allá de estar llevando a un elefante a la mejor libertad que se le puede dar, porque no es imposible arrojar a un elefante en la sabana cuando vivió toda su vida en cautiverio. Entonces se los lleva a un santuario inmenso en donde pueden empezar a ser elefantes nuevamente, empezar a encontrarse con su instinto de elefante. No se sabe si Kenia nació en cautiverio en un zoológico alemán y la trajeron por un intercambio a los 4 años, o si nació en África, la llevaron a Alemania. Eso no se tienen los datos. Pero lo que sí se sabe es que el instinto de los elefantes se despierta inmediatamente, ¿no? Y al llegar al santuario le cambió todo. Pero decía que el paso de frontera de Brasil de Argentina a Brasil no solo implicaba poder darle esa libertad a una elefanta que fue privada de eso toda su vida, sino que implicaba saber que atrás quedaba un país en donde ya no quedaban elefantes en cautiverio. Y me parece que eso es muy importante para poder ser replicado en el mundo. ¿Cuánto tenemos que aprender de los animales para ser mejores personas? Entonces, ese día de la liberación y cuando se abrió la caja y ella salió, todos los que estábamos ahí llorábamos todo el tiempo. Y a mí me pasa que sigo pensando en el momento y me atraviesa y vuelvo a llorar. Y ayer veíamos con mi hijo menor un videíto de unas elefantas en el santuario, y mientras lo veíamos mi hijito de 5 años gritaba: ¡Kenia, libre! ¿Qué? O sea, yo creo que si uno pudiera hermanarse en tantas luchas que tenemos con el mismo amor con el que todos nos hermanamos para la concreción de esto, sin ninguna duda el mundo iría infinitamente mejor. Bueno, lo escuchábamos a Nicolás Pols, que contaba esta historia con final feliz, más allá de todo el dolor, obviamente, del traslado de Kenia hacia el santuario de Brasil. Y bueno, la verdad que quedan varias cositas para charlar, ¿no?, acerca de esta historia y de la importancia de que Argentina realmente es un país hoy libre de elefantes en cautiverio, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, me encantó también la historia, esta idea también de que él la pudo seguir de cerca, ¿no? Y esto también que contaba de cómo su hijo también celebraba cuando estaba viendo los videos. No sé, como que hay algo también, siento que en un punto de las nuevas generaciones, como hay algo, no sé, como de mayor conciencia. Claro, como esto que estamos hablando, 2500 de querido. Bueno, hoy la historia es esta, sí, ¿no? Y como que ya hay gente que nace en no sé, nacís ahora en estos meses, ya nacés en un país que no tiene más elefantes en cautiverio, ¿no? Sí, está buenísimo. Y para cerrar, me parece esta entrevista que le hicimos a Nicolás, también todo el laburo que hizo él
junto con la elefanta, ¿no? Él contaba que le leía... Ay, sí, eso le tocaba música. Claro, es emocionante, o sea, entiendo que generó un vínculo con la elefanta que después es muy difícil después poder como tal vez entender que ya tiene un nuevo hogar en Brasil y bueno, no sabe si la va a volver a ver, digamos, ¿no? Sí, pero a la vez era eso que él decía, o sea, yo me volví a mi casa, decía, y seguía con mi vida y ella seguía ahí encerrada, digo, también a la vez es como no sé, la conciencia también de decir, bueno, está en un lugar cuidada, libre, en un punto y bueno, y viviendo otra oportunidad. Quería mostrarles esta historia, la de Kenia, la de las elefantas. Así que bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es una producción del sitio Escritura Crónica, que es un sitio de periodismo con mirada de género, con mirada ambiental. Entonces, bueno, es importante también esto, recomendarlo porque es periodismo independiente y sabemos lo que cuesta en estos momentos hacer esta clase de contenido, ¿no? Sí, muchísimo. Hay mucho laburo detrás de producción, de contactar gente que también conoce acerca del tema y lo hacemos con mucha pasión y eso está buenísimo. Tal cual. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado. De verdad, sin ustedes esto no sería posible. Nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de Hilo Verde. Gracias. Nos vemos. Esta es una producción del sitio de noticias Escritura Crónica. En el sitio escrituracrónica.com podés encontrar talleres online de escritura, comunicación ambiental y manejo de redes sociales. No te los pierdas. Podés seguir Escritura Crónica en las redes en @escrituracrónica en Instagram y @escrónica en X. Si te interesa el contenido de Escritura Crónica, no te olvides de tocar la campanita para suscribirte a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Spotify.